Shalom a todos, bendiciones del cielo, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua, el Melech HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Ben Abraham, la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes que se están conectando con nosotros a esta hora. Joel García, muchas bendiciones, que el cielo esté contigo, te bendiga en gran manera y te guarde en todo momento. Qué gusto que estés con nosotros. Baruch Hashem, bendito el Eterno. También aquí estamos compartiendo los enlaces en algunos grupos. Así que Baruch Hashem, bienvenidos a todos. Juan Montoya, bienvenido. Hasid Israel, bienvenido. Un fuerte abrazo de Ribono Shelolam para tu vida y esté con ustedes en todo momento, en toda hora y en todo lugar. Ok, bueno, saludos a todos. El Eterno les guarde en todo momento. Bueno, estamos aquí compartiendo un poquito el enlace a otros grupos para que también puedan estar con nosotros en esta hora y poder disfrutar de este compartir maravilloso que tenemos cada día para estudiar Torah, para aprender Torah, como muchas veces lo referimos, muchas veces lo mencionamos. Hoy he venido para aprender, hoy he venido para expandir mi conciencia, hoy he venido para crecer. Así que bueno, en ese ámbito nos encontramos con este deseo de compartir con cada uno de ustedes y bueno, que el Creador pueda bendecirles a todos. Francés, muchas bendiciones, el cielo te guarde y te bendiga. Gracias por lo que ya están dando tap. Hermana Miriam, Teresa, muchas bendiciones del Eterno, les acompañe en todo momento y les bendiga. Amado, fuerte abrazo, amado, a tu vida y a toda la República Dominicana. Muchas bendiciones de tu vida. Gracias Teresa, gracias Francés por ese regalito. Juliet, un abrazo para ti, muchas bendiciones para tu familia y para toda la comunidad. Benei Hadere, que el cielo les bendiga y les guarde en todo momento. Gracias a todos los que están aquí apoyándonos con sus tap. Vamos a darle ahí tap para que esto pueda ir a muchas más personas y podamos de esa manera disfrutar de este momento. Hoy con el cierre, con la conclusión del tema de la ley y la gracia que estamos tocando. Y vamos a tocar un punto muy importante el día de hoy. Okay, vamos a tocar un punto muy importante el día de hoy, pero bueno, mientras tanto vamos saludando, vamos a tomar unos momentitos allí para saludar a todos los que se vayan conectando. Ayúdenos también a compartir este live con otras personas para que esto pueda ser de gran bendición para las vidas de todas aquellas personas que se junten con nosotros y puedan recibir de este estudio, de este material, ¿verdad? Y que sea de bendición para ellos. Aquí el deseo no es contender, el deseo es que podamos aprender y podamos ver las escrituras desde una óptica hebrea, desde su óptica original, y podamos entender el mensaje de una manera más apropiada. Eso es lo que deseamos con estas transmisiones, con estas enseñanzas, y bueno, esperamos que pueda ser de gran bendición. Bueno, vamos a ir iniciando, ¿verdad? Y bueno, cada vez que lleguemos a cierta cantidad de números de tap, vamos a hacer una pausa para mencionar allí cuántos tap tenemos y agradecer y saludar. Pero vamos a ir iniciando el tema que nos ocupa el día de hoy. Voy a tomar un tecito que tengo por acá. La trajo mi esposita, la Rabanir, Baruch está Adonai, Elohim Melech Haolam, She'akol Miyavi Baro. Amén. Y vamos entonces, José, muchas bendiciones, saludos y que el Eterno te bendiga y te guarde. Bueno, ¿qué estamos hablando y cuál es el tema que estamos tratando nosotros acá en esta semana? Estamos tratando el tema de la ley y la gracia que hemos venido mencionando, que en el cristianismo este tema ha venido siendo como dos cosas opuestas.
Básicamente la enseñanza cristiana es donde hay ley no hay gracia y donde hay gracia no hay ley. Esa es más o menos la posición que tiene el cristianismo con respecto a esto, y que por lo tanto la conclusión que llegan la mayoría de los cristianos, no todos, pero la mayoría de los cristianos, es que si estás bajo la ley, ya no estás bajo la gracia. ¿Okay? Ese es básicamente el tema, que es, por cierto, un texto fundamental que se utiliza, ¿okay?, con respecto a esa expresión. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todos aquellos que quieran guardar la ley, básicamente han caído de la gracia. Hemos mencionado y explicado ese texto, ¿verdad?, que vamos a leer una vez más para todos ustedes. Esta vez lo vamos a utilizar con la versión hebraica del Nuevo Testamento, conocido como el Código Real. ¿Okay? El Código Real es un esfuerzo enorme que ha hecho nuestro Raf, el doctor Ben Abraham, para los que no lo conozcan, acá se los tengo, un esfuerzo enorme de sacar estos escritos judíos que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Estos escritos son escritos judíos, ¿okay? Judíos, y por lo tanto tenemos que entenderlos con una mentalidad judía, una mentalidad hebrea. Y esta traducción fue el esfuerzo de años de estudio, de preparación, de formación, no solamente para hacer la traducción, sino también la cantidad de comentarios que tiene esta obra es maravillosa. Nada más en las introducciones a cada uno de los libros es un material extraordinario, ¿okay?, que nadie puede dejar de tener, ¿okay? Entonces, este texto de Romanos, capítulo 6, verso 14, que es el que el cristianismo utiliza normalmente, dice, porque la mala inclinación ya no se va a enseñorear de vosotros. Y dice esta traducción, normalmente las demás traducciones dicen, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Entonces, esta traducción nos dice, pues no estáis bajo un sistema legislativo legalista, sino de uno lleno de gracia. Fíjate cómo este texto te da más claridad a lo que hemos venido nosotros hablando, de que no es la Torá el problema. La Torá es el problema es la naturaleza del hombre, que tiene una condición egoísta y que muchas veces quiere colocar sus obras como meritorias, y que por lo tanto, por haber hecho yo esto, merezco esto. Y es allí donde esta traducción nos da el énfasis importante. En otras palabras, no es el que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El punto aquí es, ya no estás bajo un sistema legalista, ¿okay?, bajo un sistema legalista, sino bajo un sistema lleno de gracia. ¿Okay? No es el legalismo, sino la gracia del Eterno. Y hemos venido explicando durante todos estos días que cada vez que tú leas en los escritos conocidos por el mundo occidental como el Nuevo Testamento, la palabra ley no siempre se refiere a la Torá. ¿Ok? Hay varias acepciones de la palabra ley en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en algunas ocasiones, ley se refiere a la Torá. Por ejemplo, cuando dice la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahí se está refiriendo a la Torá, y donde vemos que Rabino Shaul está hablando de la Torá como santa y el mandamiento como santo, justo y bueno. ¿Okay? Esa es una referencia a la Torá. También cuando dice que por la ley del Espíritu vivificará, esa es la Torá. ¿Okay? La Torá.
Saludos y bendiciones desde Puerto Rico. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Estamos llegando a los 4000 tap. Saludamos a Edward Méndez, saludamos a Víctor Rodríguez, saludamos a Teresa, saludamos a Adriel Ben Abraham, saludamos a Kadisha, saludamos a todos los que se están conectando, los que nos dejan mensajitos, ¿verdad? Y todo, a Francés Trevino, muchas bendiciones a todos ustedes que se están conectando con nosotros. El cielo les bendiga y les guarde. Y gracias por estar con nosotros y por apoyarnos en estas transmisiones, ¿ok? Gracias también por los regalitos que nos han dado y por los que nos desean ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Gracias también por compartirlos, ¿ok? Así que bueno, entonces estamos mencionando que la palabra ley en los escritos del Nuevo Testamento no siempre se refieren a la Torá. Hay textos como por ejemplo cuando dice la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso es una referencia a la Torá, ¿ok? A la Torá. Cuando dice también que la ley del Espíritu también es una referencia a la Torá, escrita en nuestros corazones por la obra de Mashiach, como lo hemos explicado con respecto al nuevo pacto, de lo cual vamos a hablar hoy de una manera un poquito más específica. Pero también encontramos otras acepciones de la palabra ley en los escritos conocidos como Nuevo Testamento. Por ejemplo, se habla de la ley del pecado, ¿ok? De la ley del pecado. Cuando tú te consigues la expresión la ley del pecado, no es la Torá. La ley del pecado es una ley que está en nosotros. Yo decía, así como existe la ley de la gravedad, que es algo que ocurre, ¿verdad? Tú tomas algo, lo sueltas y la gravedad hace que caiga, y cuando no hay gravedad, entonces eso no ocurre. Entonces, la gravedad es una ley es algo que ocurre, ¿ok? De esa misma manera, cuando hablamos de la ley del pecado, es que el ser humano, por naturaleza, tiene algo que se revela contra Dios, ¿ok? Tiene algo que se revela contra Dios, y eso es conocido en los escritos del Rabino Shaul como la ley de pecado y de la muerte, de la cual él mismo, Rabino Shaul, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ok? Porque encuentra en él una ley que se revela contra Dios. Entonces, tú no puedes pensar que la ley del pecado es una referencia a la Torá. Es la naturaleza del hombre, es la mala inclinación, es la concupiscencia, o como lo llamamos en hebreo, el yetzer hará, ¿ok? El yetzer hará que actúa en la persona. También hemos mencionado que la expresión la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, esta ley de los mandamientos expresados en ordenanzas no es la Torá, sino una serie de decretos rabínicos que se colocaron en la época del judaísmo, en el segundo templo, donde hacían que un gentil se le hiciera difícil convertirse al judaísmo, y que además de esto, no solamente eso, colocaban una barrera de separación, sino que también causaban una enemistad, ya que para un judío tener contacto con un gentil era abominable, como lo dijo el propio Pedro. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Pero a mí me dijo el Eterno en una visión: no llames tú como un inmundo lo que yo he santificado. Una visión que no tiene nada que ver con la comida, sino con las personas, y eso lo hablaremos en otro momento. Pero eran esas ordenanzas rabínicas que surgieron en esa época del judaísmo, del segundo templo, que colocaron una pared de separación entre el hombre y entre el judío y los gentiles. Y a esa pared de separación, a esa ley de los mandamientos expresados en ordenanza, decreto rabínico, es lo que vino a abolir en su carne, ¿okay? Lo que separaba al judío del gentil y colocaba una enemistad entre ellos. No se refiere a la Torá de Hashem, y hemos explicado los motivos. Yeshua dijo: yo no vine a abolir la ley,
No vine a abolirla, sino a cumplirla. Primero pasará el cielo y la tierra antes de que una jota o una tilde de la Torá pase. Y eso no ha pasado. Tenemos el mismo cielo, la misma tierra. Y por lo tanto, si tú como cristiano dices que la ley está abolida, estás haciendo a Jesús mentiroso. Porque él dijo, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. Y cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y enseña a otros a quebrantarlos, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Tú estarías haciendo a Jesús mentiroso cada vez que dices que la ley está abolida. ¿Ok? La expresión, la ley de los mandamientos expresas en ordenanza no es una referencia a la Torá. Como tampoco la expresión obras de la ley. ¿Ok? Gracias, Shoshana, por ese hermoso regalo. Que el cielo te bendiga y te guarde. Cumpla los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Muchísimas gracias por ese regalo maravilloso. El cielo esté contigo en todo momento. Y ya tenemos 8,000 tap-tap. Gracias por todo ese apoyo. Sigamos dando tap-tap allí para que podamos seguir compartiendo con todos ustedes y llegar a más personas. ¿Ok? Bendito sea el Creador. Entonces, estamos mencionando estos aspectos que son sumamente importantes. ¿Ok? Entonces, además de esto, la expresión obras de la ley no es una referencia a la Torá, sino que es una expresión que se refiere a el intento del hombre justificarse a través de sus acciones. Obras de la ley no es la Torá. Obras de la ley es las buenas acciones que tú haces, las quieres presentar como meritorias para justificarte delante de Dios. Es decir, yo merezco el cielo porque yo ayuno todos los días. Yo merezco el cielo porque yo oro todos los días. Yo merezco el cielo porque yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Eso es sentir de obras de la ley, es decir, de querer justificarme por mis acciones, es lo que se conoce como obras de la ley, legalismo, y que es contrario a la gracia. La Torá no es contraria a la gracia, sino las obras de la ley, es decir, el legalismo del ser humano de querer que con sus méritos podamos nosotros justificarnos delante de Dios. Saludamos a Natalia Caballero, muchas bendiciones del Eterno sobre tu vida, que el Eterno cumpla los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos por ayudarnos a alcanzar estos 9,000 tap-tap. Vamos a seguir dándole tap-tap para que podamos llegar a muchas más personas. Entonces, obras de la ley es igual a legalismo, actitud del ser humano para querer justificarse delante de Dios. ¿Ok? Entonces, no puedes tomar la expresión ley y aplicarla así, como así. ¿Ok? Pensar que se está refiriendo siempre a la Torá y llegar a conclusiones erróneas de que entonces la Torá está abolida. ¿Ok? ¿Cuál es el punto que vamos a tratar el día de hoy, que está muy relacionado con esto y es uno de los puntos más neurálgicos, por decirlo de alguna manera, que lleva al cristianismo a pensar que ya no se debe guardar la Torá? Ya hemos tratado varios textos, los hemos explicado, ¿ok? Los hemos explicado. Les recomiendo a todos los que se están uniendo por primera vez a estas transmisiones que puedan ver estas grabaciones en nuestro canal de YouTube, ¿ok? En nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre de Eshmael TV. Este mismo nombre que tú ves aquí en pantalla, Eshmael TV, es el mismo nombre de nuestro canal de YouTube y allí tú vas a poder encontrar el resto de las grabaciones que hemos dado con respecto a este tema. ¿Okay? ¿Cuál es el punto que quiero tocar el día de hoy? ¿Okay? Bueno, en Hebreos capítulo 8, verso 13, tenemos lo siguiente. ¿Okay? Lo siguiente. Y este texto merece que nosotros podamos
internalizarlo, podamos verlo, podamos comprenderlo adecuadamente para no llegar a conclusiones erróneas. Ventura, muchas bendiciones, saludos desde Detroit, que el cielo les guarde, que el Eterno les guarde y les bendiga allá desde Detroit y que cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Dice así, al decir nuevo pacto, está declarando por viejo al primero, y lo que está viejo y envejece está próximo a desaparecer. ¿Ok? Eso es la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Es uno de los textos que se ha tomado para... No habla directamente de la Torá, no habla directamente de la ley, pero que es uno de los textos que se utilizan para hablar de que la ley está abolida. Entonces, al decir nuevo pacto, está dando por viejo al primero. Y lo que está viejo y envejece está próximo a desaparecer. ¿Cómo vamos a entender nosotros este texto? ¿Ok? ¿Cómo vamos a entender nosotros este texto? En primer lugar, no está hablando aquí del Antiguo Testamento, que es una terminología cristiana. Es el cristianismo el que ha llamado a las escrituras judías, que el pueblo judío llama Tanaj, la Biblia hebrea, la Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim, Torah, la ley, los profetas, Nevi'im y los escritos sagrados. Eso es lo que forma el acróstico Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim, la ley, los profetas y los escritos sagrados. Eso que en el judaísmo se llama Tanaj, en el cristianismo se le llama el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. ¿Okay? Voy a explicar algo aquí. Cuando tú lees la carta a los Hebreos, este texto no se está refiriendo al Antiguo Testamento. Se está refiriendo a un pacto. No es lo mismo un brit, un pacto, que los escritos de la Biblia. ¿Ok? Y esto es importante que tú lo tengas muy presente. No es lo mismo un pacto que los escritos de la Biblia. ¿Ok? Cuando un cristiano lee, al decir nuevo pacto, está dando por viejo al primero, y lo que está viejo y envejece está próximo a desaparecer, la mente cristiana dice el Antiguo Testamento ya no es válido. Es lo que dice la mente cristiana. Pero eso no es la mentalidad del autor de la carta a los Hebreos, que no se sabe a ciencia cierta quién es el autor de la carta a los Hebreos, pero que muchos creen que es el mismo Pablo, o conocido como Rabino Shaul, o Saulo de Tarso. ¿Ok? Y esto es importante que lo tengas muy presente. Entonces, aquí no está hablando del Antiguo Testamento como el cristianismo lo menciona. Está hablando de un pacto. ¿Ok? De un pacto. Y que ese pacto va a ser renovado. Y una vez que este pacto se renueve, ¿verdad? Las implicaciones del pacto anterior van a desaparecer. ¿Ok? Luego haré un comentario aquí importante. Pero ¿qué es lo que voy a mencionar acá? ¿Qué cosa es un pacto? ¿Qué cosa es un brit? Una alianza. Una alianza, un pacto, es un convenio que hace Dios con la humanidad. En algunas ocasiones con la humanidad entera, pero con la escogencia del pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios, el pacto, entonces Dios comienza a hacerlo con Israel. Y el nuevo pacto no es la excepción, como lo vamos a leer en un momento. ¿Ok?
Pero lo que quiero que tengas en la mente en este momento es que un pacto es un convenio entre Dios y los hombres. En caso específico, entre Dios e Israel. ¿Cuál es el primer pacto que vemos nosotros en la Biblia? El primer pacto que nosotros podemos ver en la Biblia es el pacto que Dios hizo con Noé. Con Noé. Cuando dijo, pondré mi pacto en las nubes, pondré el arco en las nubes como señal del pacto, ¿correcto? El pacto que se hizo con Noé. En hebreo le llamamos Noah. Ese pacto que Dios hizo con Noé como señal en las nubes es el primer pacto que nosotros encontramos. Luego se han hecho otros pactos, pero ese pacto no ha desaparecido. Y como evidencia de que el pacto con Noé no ha desaparecido es que cada vez que llueve aparece la señal de ese pacto en las nubes como una muestra de que Dios recuerda el pacto que hizo con Noé y no va a destruir más la tierra con un diluvio como ocurrió en los días de Noé. Es decir, a pesar de que se establecieron otros pactos, el pacto con Noé sigue vigente. ¿Ok? El pacto con Noé sigue vigente. ¿Cuál es otro pacto que tenemos en la Escritura? El pacto que Dios hizo con Abraham y que le dio como señal de ese pacto la circuncisión. Dios hizo un pacto con Abraham, pero cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, al momento de entregar la Torá y que Dios hace un pacto con toda la nación de Israel, no invalida el pacto que Dios había hecho previamente con Abraham. Es un pacto que está vigente y que se hizo con el patriarca hebreo Abraham, y que cuando se hizo el pacto de la Torá, lo que hizo fue ampliar ese pacto que ya había sido establecido. Y esto nos trae a nosotros una cosa importante. Muchas veces el término nuevo pacto no es un pacto distinto. Y esto es importante que tú lo tengas en mente. No es un pacto distinto. Cuando tú digas nuevo pacto, no se está refiriendo a un pacto distinto. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a suponer un contrato que tú tengas, un contrato laboral que tú tengas con una empresa con la cual tú estás trabajando. Llegó el momento de la finalización del contrato, pero esta empresa está contenta con tu trabajo, él quiere renovar el contrato contigo. Y en la renovación del contrato seguramente va a establecer nuevas cláusulas que no estaban en el contrato anterior, pero se mantienen muchas cosas del contrato anterior y por lo tanto es una renovación del pacto o del contrato en este caso que estamos hablando. Tú terminaste un contrato laboral, voy a seguir tomando mi tecito, voy a decir seguir porque ya hicimos la bendición, por si acaso alguien no escuchó cuando hicimos la bendición anteriormente, un tecito que ya estamos tomando y por lo tanto ya hicimos la bendición hace un momento. Entonces, el punto aquí es importante que cuando un contrato se vence, se renueva el contrato y puede ser que se coloquen las mismas cláusulas, las mismas condiciones o que se agreguen algunas condiciones allí. Josué, muchas bendiciones, que el Eterno te bendiga y te guarde, gracias, que el Eterno esté contigo, gracias por tu mensaje y te guarde en todo momento. Bendito sea el Creador. Kadicha, gracias también por tus aportes. Entonces, es cuando escuchas en hebreo la palabra Hadash, Hadash es una renovación del contrato.
No es un contrato completamente nuevo, sino una renovación del contrato. Dios hizo un contrato con Abraham en el Sinaí. Dios renovó ese contrato con el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. No desechó el pacto que había hecho con Abraham, sino que ahora lo amplió, lo llevó a nuevas condiciones y se dio el pacto en Abraham. Mira, de la comunidad de Jorge allá en Don Cristóbal, allá Nieto, oh, un fuerte abrazo, qué gusto saludarte, qué bueno reencontrarnos, que el Eterno esté contigo, te guarde, saludos a ti y a toda tu familia, y cumpla el Eterno siempre los deseos de tu corazón, para bien, para vida y para paz, y te guarde en todo momento. Gracias, después te sigo también, ¿verdad? Para que mantengamos el contacto. Saludos a todos y que el Creador les bendiga y les guarde en todo momento. Qué gusto poder reencontrarse con gente tan querida y que estos medios nos dan la oportunidad de reencontrarnos. Me llenó de mucha alegría tu mensaje, y mándales esta bendición a tus padres, a tus abuelitos y a todas las personas que conocemos. El cielo te bendiga y te guarde. Cecilia, muchas bendiciones. Que el Eterno esté contigo. Voy a seguir desarrollando el tema. Cecilia, puede hacer la pregunta. Si yo veo que no me saca del tema, podemos responderla. Si vemos que me saca del tema, el día lunes estaremos fijando el nuevo tema que vamos a tratar durante la semana. Entonces te recomiendo que el lunes, con la ayuda del cielo, te conectes con nosotros a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, y allí vas a poder subir como invitado a todos los que se conecten el lunes. Les doy la oportunidad de que puedan subir, expresen preguntas, comentarios, y de esas preguntas y esos comentarios va a surgir el tema que vamos a tratar desde ese lunes hasta el viernes. Durante toda una semana vamos desarrollando, ¿ok? Así que gracias y que el cielo te bendiga y te guarde. Entonces, bueno, con este tema del nuevo pacto que estamos mencionando, es una renovación. En el Sinaí se establece el pacto y se renueva el pacto que se había hecho previamente con Abraham. Es una renovación del pacto. ¿Qué ocurre en el Sinaí? Y esto es importante. En el Sinaí se hace un pacto muy especial. Un pacto con condiciones extraordinarias. En el Sinaí es cuando se entrega la Torá. Y se entrega una promesa maravillosa de que Israel sería un pueblo de sacerdotes y de gente santa. ¿Okay? Sería un reino de sacerdotes. Es la promesa. Es decir, el pacto de Sinaí quería llevar al pueblo de Israel a una relación de cercanía tan grande con Dios, que el pueblo de Israel fuera considerado un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ok? Esas eran las expectativas de este pacto del Sinaí. Miriam, un fuerte abrazo, qué gusto también saludarte en República Dominicana. El Eterno les bendiga y les guarde. Esperamos verles pronto también algún día otra vez por allá, por la República Dominicana, y que el cielo esté con ustedes en todo momento. Fuerte abrazo para todos allá. Esto de TikTok tiene más botones que un avión, amado, ¿verdad? Fuerte abrazo, Víctor. Así es, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Yo también voy aprendiendo un poquito de TikTok. Todavía no le saco el jugo a esta aplicación, pero bueno, disfrutándola también y ando aprendiendo. Entonces, bueno, el pacto de Sinaí tenía un deseo de colocar a Israel en una relación con Dios de una cercanía tan grande, ¿verdad? Y que este pacto pudiera llevar a Israel a esa relación que es expresada, que Israel iba a alcanzar un estatus de reino, de sacerdote y de gente santa. Eso es la expectativa que estaba en el pacto del Sinaí. Pero ¿qué ocurrió? El pueblo aceptó el pacto. Le dijeron a Moisés: todo lo que el Eterno diga,
Y hay una frase en hebreo muy importante que se conoce como Naaseh benishma. Todo lo que el Eterno diga, haremos y luego lo entenderemos. Naaseh benishma fue la respuesta del pueblo a la oferta de Dios en el Sinaí y al establecimiento de ese pacto. Pero ¿qué ocurrió? 40 días después, cuando vio el pueblo que Moisés no bajaba de la montaña, cuando el pueblo se impacientó y algunos comenzaron a meter cizaña, ocurrió una terrible tragedia. Y se construyó el becerro de oro. Y el pueblo invalidó el pacto que se había hecho en el Sinaí. 40 días antes con Moisés. ¿Ok? Se invalidó. El pueblo había escuchado, no harás imagen. Y crearon una imagen de un becerro de oro. Y eso fue un terrible pecado. ¿Ok? Entonces, la respuesta de Dios a ese terrible pecado, gracias a la intercesión de Moisés, la respuesta de Dios fue renovar el pacto con Israel, pero establecer condiciones. Es decir, imagínate, me engañaste, me fuiste infiel. Te perdono. Pero tus acciones tienen consecuencias. Entonces, se renueva ese pacto. ¿Ok? Estamos hablando del pacto bíblico, del nuevo pacto, para explicar algunas cosas importantes. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Entonces, el pueblo de Israel violó el pacto en el Sinaí, cometió una infidelidad terrible al construir el becerro de oro. Dios decide renovar el pacto, pero dice, ya no hay la misma confianza, ya no hay las mismas condiciones que antes. Voy a renovar el pacto, pero voy a establecer nuevas se me fue la palabra, nuevas especulaciones, la palabra no es especulaciones, a ver si me ayuda, lo que se coloque, bueno, nuevos estatutos en esta renovación del pacto. Es decir, mira, está bien, condiciones, gracias Caricho, muchas gracias. Nuevas condiciones en el pacto, porque violaste mi pacto, lo violaste. Cometiste una terrible infidelidad. Voy a renovar el pacto, pero van a haber nuevas condiciones. ¿Ok? Nuevas condiciones. Y es allí donde en Éxodo puedes leer capítulo 31, 32, Éxodo capítulo 33 específicamente, donde comienzan a establecerse estas nuevas condiciones. Entre estas nuevas condiciones está el hecho de que ya no todas las familias de Israel podían tener acceso al sacerdocio. Lo establecido en el pacto anterior era que todas las familias de Israel pudieran tener en su familia alguien que pudiera ser representante de la familia como sacerdote delante de Dios. Eso no es lo que estaba en el pacto. ¿Okay? Que todas las familias de Israel pudieran tener un representante en el sacerdocio. ¿Okay? ¿Cómo iba a ser ese representante? Bueno, los primogénitos de cada familia. ¿Okay? Los primogénitos de cada familia iban a ser los sacerdotes. Si tú tenías una familia, tu hijo primogénito iba a ser sacerdote. ¿Ok? Si tú eras el primogénito de una familia, tú eras el sacerdote. ¿Ok? Pero como violaron el pacto, entonces Dios dijo, no,
en las nuevas condiciones que vamos a dar de este nuevo pacto que vamos a establecer, el sacerdocio se le dará solamente a una tribu y a una familia específica. Voy a tomar a la tribu de Leví para que sirvan en el tabernáculo y voy a tomar a Aarón y a sus hijos para que me sean sacerdotes, y por lo tanto el sacerdocio sería única y exclusivamente para Aarón y su descendencia. Eso es algo, y esto es importante que tú lo tengas presente, esto es algo que se estableció en la renovación del pacto por causa del pecado del becerro de oro. No formaba parte del plan original, del pacto original. Se estableció esto como respuesta a este pecado terrible que cometieron, y por lo tanto se estableció todo un sistema expiatorio que encontramos en el libro que se conoce como el libro de Levítico. Todo lo que tú lees en el libro de Levítico son condiciones que se tuvieron que colocar por causa de la violación del pacto original. Renuevo el contrato, renuevo el pacto con ustedes, pero vamos a agregarle a este contrato varias cosas. Ya no todas las familias de Israel tendrán acceso a servirme, solamente la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví solamente Aarón y sus hijos serán los sacerdotes quienes podrán acercarse, y de los sacerdotes solamente el Cohen Gadol, uno de ellos, podrá entrar al lugar santísimo. Ya no van a tener acceso al lugar santísimo, sino solamente una persona y una vez al año. Todas estas nuevas condiciones, todas estas nuevas normativas se establecieron como producto de la violación del pacto con el becerro de oro. Se renueva el pacto, pero con condiciones. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Bueno, el tiempo mostró que ese pacto que fue necesario en ese momento estaba trayendo ciertas dificultades porque los propios sacerdotes no eran personas justas. Hubo sacerdotes que se corrompían, ¿ok? Como por ejemplo los hijos del sacerdote Elí, que se corrompieron. ¿Ok? Por poner un simple ejemplo. ¿Ok? Y así muchos sacerdotes, díganme los sacerdotes de la época del Segundo Templo, en su gran mayoría corruptos. ¿Ok? Entonces, debido a esa imperfección en los sacerdotes, que eran los que tenían que ministrar delante de Dios y que tenían que realizar toda el servicio a Dios, pero primero tenían que ofrecer una ofrenda por sus propios pecados antes de poder expiar los pecados del pueblo, porque ellos también tenían fallas y dificultades. Es en ese contexto que el profeta Jeremías anuncia un nuevo pacto. ¿Ok? Y ese nuevo pacto que se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, dice de la siguiente manera. En primer lugar dice: he aquí vienen días, dice el Eterno, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjate que el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con los dos reinos que formaban a Israel en ese tiempo. Israel se había dividido en dos monarquías, y una era conocida como la casa de Israel y la otra era conocida como la casa de Judá. Entonces, el nuevo pacto es con esos dos reinos que forman parte del Israel bíblico.
Pues el anuncio del nuevo pacto, según Jeremías 31:31, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso es que te dije que una vez que Israel fue escogido como nación del pacto, los pactos se van a hacer con Israel. Los pactos se van a hacer con Israel. Y es en este sentido, amigo cristiano, que quiero decirte algo. Es en este sentido que el propio Jesús, como tú lo llamas, dijo: la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Ok? En este sentido. ¿Por qué? Porque los pactos son hechos con Israel. Los pactos son hechos con Israel, incluyendo el nuevo pacto. En otras palabras, el profeta Jeremías no está diciendo que el pacto será hecho con otra nación, porque ustedes invalidaron mi pacto. No está diciendo eso. El profeta Jeremías está diciendo que el nuevo pacto será con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y por lo tanto, Israel es el depositario de los pactos, incluyendo el nuevo pacto. Ahora, ¿qué sigue diciendo este nuevo pacto? No es como el pacto que hice con sus antepasados, el cual tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto. Y por lo tanto, yo me desentendí de ellos, dice el Eterno. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Otra vez afirma que el nuevo pacto es con Israel. Porque los destinatarios del pacto es Israel. Y dice el texto: después de aquellos días, pondré mi Torah en su mente y las escribiré sobre su corazón. Y yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, el nuevo pacto es una renovación del pacto. Es decir, mira, ¿qué ocurre? Tenemos una alianza, tenemos un convenio aquí, vamos a renovarlo. Y vamos a establecer nuevas condiciones en este nuevo pacto. Hicimos en el pacto en el Sinaí, ustedes lo violaron. Renovamos ese pacto y las personas que hemos llamado al sacerdocio han pecado también, no han vivido la santidad que les demanda, y por lo tanto voy a renovar otra vez el pacto, pero ahora en mejores condiciones. Y el pacto ahora no es la abolición de la Torá, sino que voy a escribir la Torá en sus mentes y en sus corazones. Eso es el nuevo pacto. Por lo tanto, cuando el cristianismo dice que el nuevo pacto se hizo con Jesús, tienes que entender que ese pacto que fue anunciado por los profetas es un pacto que se hace con Israel. Con Israel. Se está renovando ese pacto con Israel. Cuando Yeshua toma la copa y dice: esta es mi sangre que es derramada por el nuevo pacto, está haciendo referencia al pacto de Jeremías, que es con Israel, y que ese pacto incluye que la Torá no va a ser abolida, sino que la Torá va a ser escrita en la mente y en los corazones. Aquí no vemos abolición. En el nuevo pacto la Torá continúa. En el nuevo pacto la Torá continúa. No hay una abolición de la Torá. La Torá continúa en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que está envejeciendo
y está próximo a desaparecer, porque el texto en Hebreos capítulo 8, verso 13, después de citarte el pacto, porque si tú lees el capítulo 8, a partir del verso 8, vas a ver que te está citando el nuevo pacto de Jeremías. Y entonces, ¿qué se refiere cuando dice, al decir nuevo pacto, está dando por viejo al primero? No estamos hablando de Antiguo Testamento, estamos hablando de un pacto anterior que se hizo después de que el pueblo violó el mandamiento y cumplió y formó el becerro de oro. Se renovó un pacto después de que Dios perdonó ese pecado gracias a la intervención de Moisés. Ese pacto que se hizo después del pecado del becerro de oro es el que está viejo y anticuado y que está próximo a desaparecer. Pero no es la Torá, no es la Torá que se dio previamente en el Sinaí. ¿Ok? Recuérdate que el pacto con Abraham se renueva en el Sinaí. Este pacto se viola, pero se renueva después del becerro de oro, tomando implicaciones de este pacto, pero añadiéndole cosas como el sacerdocio que estuvimos hablando hace un momento. Y es eso lo que está próximo a desaparecer. ¿Por qué dice próximo a desaparecer? Bueno, aquí tenemos dos respuestas. Número uno, voy a leer estas notas del Código Real. Esta versión coloca una nota que dice: esto se refiere al cambio que ocurrirá cuando se introduzca la edad mesiánica y el Yetzer Hará haya sido eliminado de la naturaleza humana. Fíjate, ¿cuándo está próximo a desaparecer? ¿Cuándo va a desaparecer esto? Cuando entre la edad mesiánica. Recuérdate que Pablo, él está escribiendo convencido de que la edad mesiánica ya se va a establecer. Acuérdate que Pablo había dicho, no todos moriremos, no todos dormiremos. Nosotros seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Pablo estaba esperando que la instalación del reino mesiánico y de la edad mesiánica ocurriera en sus días. Es decir, él dijo, ya yo vi al Mesías resucitado, ya yo vi al Mesías Ben David, y por lo tanto tenemos que preparar a esta generación para el establecimiento del reino. Y Pablo veía el establecimiento del reino como algo ya. Es decir, ya se va a establecer el reino en cualquier momento. Y por lo tanto, lo que está próximo a desaparecer, ¿ok? Lo que está próximo a desaparecer es esto que estamos mencionando. ¿Okay? Esto que estamos mencionando. La mala inclinación va a desaparecer porque se va a establecer, ¿qué cosa? La edad mesiánica. Eso es lo que está ahí, en contexto. ¿Okay? Ellos están esperando el establecimiento de la edad mesiánica. Y él sabe que cuando se establezca la edad mesiánica, la Torá va a ser escrita en la mente y en el corazón, y el Yetzer Hará va a ser completamente destruido y ya no tendremos más mala inclinación. Y por lo tanto, esto se refiere a que está próximo a desaparecer. ¿Qué está próximo a desaparecer? La mala inclinación, que va a ser vencida por completo con la buena inclinación cuando la Torá se escriba en la mente y en los corazones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está próximo a desaparecer. ¿Cuál es la segunda interpretación que se da a eso, que se refiere al sacerdocio arónico, que ahora está siendo cambiado por un sacerdocio superior, que es el sacerdocio de Mashiach, como lo leemos en el mismo capítulo 8 de la carta a los Hebreos, donde se dice, vamos a leer esto para que tú lo puedas ver. Dice así: ahora bien, el punto principal, estoy leyendo Hebreos capítulo 8, verso 1, acuérdate que el sacerdocio arónico se estableció por causa del becerro de oro, no era el plan original.
Se estableció como condición después del pecado del becerro de oro. Y entonces ese sacerdocio, los descendientes de Aarón no, Aarón se mantuvo, sus hijos se mantuvieron en la santidad, su nieto Pinjas se mantuvo en la santidad de Dios y llegó a ser sacerdote por muchos años, porque Dios hizo un pacto de paz con Pinjas. Pero después de esos sacerdocios puros, santos, como fue Aarón, sus hijos, su nieto, ese sacerdocio comenzó a corromperse. Comenzaron a haber sacerdotes corruptos, etc. Entonces dice Hebreos capítulo 8, verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto: tenemos un Cohen Gadol que fue sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Servidor de las cosas sagradas y del auténtico tabernáculo que construyó el Eterno y no el hombre. Porque todo Cohen Gadol es constituido para presentar tanto ofrendas como sacrificios, por lo cual es necesario que Mashiach también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera en la tierra, ni siquiera podría ofrecer como sacerdote, habiendo quienes presentan las ofrendas según la Torá, las cuales sirven a un reflejo y proyección de las cosas celestiales que le fue advertido a Moisés cuando se le dijo: asegúrate de hacer todas las cosas conforme el modelo que te mostré en el monte. Pero ahora ha obtenido un oficio divino superior, por cuanto también es mediador de una mejor alianza establecida sobre mejores promesas. Y el sacerdocio arónico también, cuando se escribe esta carta, estaba próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque el templo se destruyó. Después de escribir esta carta, 30 años después, o 20 años después, no sabemos exactamente en qué momento se escribió, pero lo que sí sabemos es que en el año 70, gracias Josué por ese regalito, que el cielo te bendiga y te guarde de una manera muy especial. Lo que sí sabemos es que en el año 70 el templo de Jerusalén es destruido y nunca más se ha vuelto a reconstruir el templo, y por lo tanto no tenemos sacerdotes que oficien en el templo, por cuanto el templo fue destruido por los romanos y ya no tenemos más templo. Lo tenemos. Desde la destrucción del templo en el año 70 se acabó el templo de Jerusalén y no sabemos si se reconstruirá. No sabemos. Estos días escuché al rabino Joseph, un rabino en Israel, diciendo que lo más seguro es que el templo no se reconstruya, a pesar de que se están haciendo esfuerzos enormes. A pesar de que se están haciendo esfuerzos enormes. Hoy en día en Israel está el Instituto del Templo, ya tienen todas las cosas preparadas para la reconstrucción del templo. Tenemos una escuela de niños formándose como Kohanim desde pequeñitos, no dejen que se purifiquen con nada. No pueden tener ningún tipo de impureza, desde bebé los agarran y los meten en un ambiente de santidad, de formación, y son los futuros sacerdotes que están siendo formados por el Instituto del Templo, pero no sabemos si ese templo se va a reconstruir o si primero va a venir la edad mesiánica. No lo sabemos. Lo más seguro es que primero va a venir la edad mesiánica antes de que se reconstruya el templo de Jerusalén. Entonces, esto es importante que tú lo puedas tener muy presente, señores. Y creo que con esto tenemos una visión general de este tema tan importante que hemos venido desarrollando. Te invito a que puedas ver los videos anteriores que tenemos en nuestro canal de YouTube. Allí es Shmaim TV. Ahí tienes toda esa serie que hemos venido hablando. Sí. El rabino Joseph Galmón, gracias Víctor, creo que tú también viste la misma entrevista que yo vi del rabino Joseph Galmón, que él dice: el templo no va a ser reconstruido,
¿ok? En sus convicciones, él cree. O sea, no lo está afirmando, no lo está asegurando. En su pensamiento, él cree que el templo no se va a reconstruir y que lo que va a venir es la era mesiánica y el templo no se va a reconstruir, porque recuérdense que el lugar donde el templo debería estar reconstruido, allí está uno de los sitios más importantes del Islam y eso sería un choque enorme. ¿Ok? Entonces, esto es importante. La verdad es Cristo. Te recomiendo que veas este video y tú vas a entender todo lo que dijimos. Te recomiendo que veas este video hoy cuando lo montamos en YouTube, en nuestro canal Smile, lo que tú te estás conectando ahorita al final de la clase y no sabes todo lo que vimos, todo lo que hablamos anteriormente. Por cierto, estamos hablando de Hebreos capítulo 8. ¿Ok? Hebreos capítulo 8 y te recomiendo que puedas ver todo este video y mira el amor de Dios que está en los corazones de muchos cristianos, que el eterno Dios de Israel te bendiga a ti y tu familia y gracias por tus palabras de amor y de cariño, que muchos cristianos a veces mencionan palabras de amor, ¿verdad? Que lamentablemente no quieren ni escuchar. Y bueno, el cielo te bendiga, el Eterno te bendiga y te guarde en todo momento. El Dios de Abraham, Isaías y Jacob te bendiga, ¿ok? En todo momento. Y esté contigo en toda hora. Mi recomendación es que veas este video y para que opines, puedas ver todo el video porque ya estamos concluyendo, ¿ok? Y estas palabras finales que estamos hablando son conclusión de algo que dijimos y que precisamente estuvimos mencionando que Jesús es el sumo sacerdote de este nuevo pacto, ¿ok? De este nuevo pacto. Pero como a veces llegamos a juzgar sin ver nada, el cielo te bendiga y te guarde, ¿ok? Entonces dice ahí, bueno, tendría que haber un consenso, tendría que haber algo y un conflicto mundial. Y bueno, no es tan sencilla la situación para la reconstrucción del templo. Entonces, ese sacerdocio arónico no va a volver. Porque como dice la carta de los hebreos, está próximo a desaparecer. Claro, cuando el escritor de los hebreos escribe eso, el templo todavía estaba en pie. Pero unos años más tarde se le dio la razón, el templo fue destruido y en 2000 años no se ha reconstruido el templo de Jerusalén y lo más seguro es que no se reconstruya. ¿Por qué? Porque se está estableciendo un nuevo pacto, el cual sustituye ese sacerdocio. Y bueno, el Eterno pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Les recomiendo que los que llegaron al final, puedan escuchar este video en nuestro canal Smile TV en YouTube. Y tenemos toda una serie de esta semana, hemos venido tratando este tema, ¿ok? Y esperamos que haya sido de bendición. Un fuerte abrazo para todos. Shalom, urajot, paz y bendiciones. Y nos vemos el lunes con la ayuda del cielo, ¿ok? Y con la ayuda del cielo. Fuerte abrazo, bendiciones. Ok. Gracias, la verdad es Cristo. El cielo te bendiga y te guarde.